Analizamos el efecto del blanqueo sobre los activos argentinos. Ha comenzado este periodo en el cual los agentes locales pueden blanquear posiciones financieras, dinero en efectivo, en hasta $100.000 sin un impuesto y más allá de eso, sí, con distintos pagos, así como también pueden agregar $100.000 en lo que son activos reales. Bueno, existe la posibilidad de aplicar estos fondos que se están blanqueando en activos financieros, lo cual lleva a que si todos hacen lo mismo, tenderán a subir. Esto en un contexto en el cual, más allá del blanqueo que se da en Argentina, se ha dado a partir del viernes pasado un inicio a un periodo de baja de tasa de interés internacional, las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, esto a partir del anuncio de Powell sobre que siguen monitoreando el 2% de inflación, se ha llegado al 2,5%. Y ahora ahí vamos a hablar al final sobre una posibilidad de recesión de la cual hablan algunos bancos internacionales. Por otro lado, tenemos una política monetaria local que ciertamente es restrictiva. Es restrictiva en lo que es disminución en cantidad de dinero, pero si uno mirara desde el punto de vista de las tasas de interés, ha existido una baja de tasas de interés que coincide más con una política expansiva más que restrictiva. Igual lo que había pasado es que las tasas habían llegado a niveles del 120% hace 8 meses atrás y ahora estamos en niveles muy inferiores que llevan a una disminución de lo que es el costo de oportunidad de posicionarse en pesos a tasa fija. Ejemplo, un plazo fijo en un banco se hace muy poco atractivo. Por otro lado, bajan las tasas de mercado en el propio mercado de capitales. Ejemplo, una caución bursátil que vamos a ver que está cerca del 35% y eso también baja, salvo para dinero de cortísimo plazo que tengamos líquido, digamos, aunque sea lo que hago es no asumir el costo de oportunidad del dinero líquido sin ganar tasa de interés. Nadie diría que va a ganar una fortuna por vivir haciendo cauciones. Y bajan expectativas también de una situación de inestabilidad macroeconómica importante. Hace meses atrás se convivía con la posibilidad de una hiper, continuamente estamos hablando de una potencial devaluación o depreciación con un tipo de cambio flexible. Los gurúes del desastre medio que ahora están más calmados, sabemos que tiene que darse un ajuste, uno mismo lo repite. El tema es que también tengo que entender cómo es que el contexto, en algún video lo habíamos hablado, si se alineaban los planetas, bajaba la tasa de interés internacional, el blanqueo parecía, aunque sea al inicio exitoso, y lo combinamos con una moratoria, la posibilidad de un rollover de deuda puede despejar en algo el panorama hacia adelante. No es coincidente esta visión que parece oficialista con la de algunos bancos y calificadoras de riesgo que repiten continuamente las serias dificultades que tiene Argentina para afrontar a futuro lo que es sus obligaciones, hablando del tesoro y su deuda. A pesar de eso, los mercados que se basan en expectativas hacia adelante han tenido una repercusión positiva. Podemos estar hablando hasta ahora de dos cosas. Uno, que bajan las tasas de interés internacionales y dos, que si muchos agentes operan como demandantes de determinados activos que son un buen refugio, por lo menos de corto plazo, para el posicionamiento del dinero, digo, del marco del blanqueo, esos precios de esos activos tienden a subir en forma importante. Y acá es donde lo podemos ver. Si vemos los bonos en dólares en el último día tuvieron subas, lo podemos ver donde estoy moviendo el cursor, cercanos a el 2% promedio. Vemos desde la E38 y todos los bonos globales con subas cerca del 2%. Si lo vemos en el mes, estamos viendo que la E38 en dólares subió casi al 7%. Igual está rezagado respecto a lo que sucedió con bonos globales que tuvieron subas en promedio de un 30%. Si nos vamos a la L29 y a L30, el 29 tuvo una suba por ser más corto y que permite recuperar la inversión dentro de esta gestión, una suba del 50%, en la L30 un 38%, pero ya han tenido estas subas.
Uno puede esperar que se den subas mayores, sí, hay expectativas hasta que la paridad de estos bonos o el valor de mercado, si lo llevamos de un 46, se puede ir a un 70. Ahora, son expectativas de ya que se materialicen, es otra cosa, pero si entonces nos vamos también a lo que es estas mismas posiciones de estos bonos, pero ahora en pesos, el conjunto de datos que están más debajo en la pantalla, vemos que las subas superaron, la menor suba fue el más lejos en el tiempo, L41 con cerca de un 50%, mientras que el AL29 tuvo una suba del 105%, superando totalmente a la inflación que se dio durante este periodo. Ni hablar el bono largo del global, los globales todos subieron encima del 70% y en particular el global 46 con una suba del 180% porque había estado muy pero muy castigado antes. Esto está significando que los activos, sobre todo de renta fija argentinos, vemos bonos en pesos también con subas del 100 y el 70% y con subas en el último mes del 17% y 12%, el discount de pesos y el TX26, muy recomendado en un 12% de suba en el último mes. Entonces vemos que todo lo que es esta izquierda de la pantalla está totalmente en verde. Significa que la renta fija, sea en pesos o en dólares, fue un buen refugio para los capitales, pero pensando en lo que es el blanqueo, podemos ver el impacto de, si hablamos, por ejemplo, de un AL41 con una suba del 4,1% en el mes. El 2% se dio en el último día y ha sido durante esta semana que ha tenido todo este impacto, ¿sí? Entonces, podemos estar encontrando que muchos agentes económicos que están blanqueando, recomendados por los bancos que los asesoran, por las ALICs que los asesoran, están posicionándose en activos que son de corto plazo, que les permite evitar el costo de oportunidad de quedarse con el dinero en una cuenta y al mismo tiempo les está implicando una ganancia. Y así como hay otros activos que podemos estar pensando como interesantes frente a alternativas como una caución que da el 35% a 30 días, un 39%. Entonces, hasta incluso hay activos que no figuran en esta pantalla, como el PR17, o incluso activos que pagan tasa batelar, como el bono de provincia de Buenos Aires, el PBA25. Son todos nombres técnicos, pero corresponden justamente a los nombres con los cuales uno puede encontrar en el mercado cuando desea operar sobre estos activos. Para llevar otra vez a lo que es la conversación o la exposición a lo que planteaba al inicio. ¿Cuál ha sido el impacto sobre el precio de los activos del blanqueo? Con un contexto internacional que pasa a ser paulatinamente más favorable por una baja esperada de la que es la tasa de interés internacional, que la podemos ver como una tasa de costo de oportunidad. Hoy un fondo internacional está constituido gran parte por renta fija y poco de renta variable. La baja de tasas de interés va a implicar que comiencen a disminuir la parte de tasa fija y aumenten las tasas variables y eso mismo va a corresponderse en lo que es el posicionamiento internacional del dinero con una posibilidad de flujo hacia economías emergentes. Si Argentina ingresara dentro de los mercados emergentes, si pudiera entonces tener la posibilidad de recibir parte de esos capitales, seguramente primero van a ir a renta fija y luego van a ir a renta variable. Tenemos un mercado poco profundo, irán inicialmente a renta variable al mercado de Nueva York sobre las empresas que tienen ADRs cotizando allá. Pero ciertamente el capital del mundo prefiere la rentabilidad de un bono y ahí tengo que, y se va a ir dando paulatinamente un impacto sobre lo que es la rentabilidad promedio de la deuda argentina, hablamos del riesgo país. Para no dejar de hacer referencia a algo que está en la pantalla, las acciones, como decía recién, pueden ser un segundo destino y vemos que el ingreso de capitales en el mercado, dado el blanqueo, el costo de oportunidad de tener los dólares y que el dólar haya subido de 1.200 de inicio de año a 1.300 en este momento, lo cual significa que fue la peor inversión que alguien pudo haber realizado durante el año,
hace que exista una posibilidad de que esos dólares vayan directamente a bonos en dólares y otra posibilidad es que se cambien por pesos para tomar activos en su posición en pesos, como por ejemplo lo que puede ser incluso los Bopreal, el 2010, el que es 2026. Con las siglas BPY26 ha tenido una suba muy importante y es por la TIR que tenía encima del 20%, muy atractivo como rentabilidad en dólares. Entonces me voy a estar encontrando que la renta fija ha ganado, la renta variable a nivel anual ha tenido una suba muy importante. Comercial de Plata, por ejemplo, una suba del 265% anual, se destaca entre empresas que corresponden al Merval, o sea, las empresas líderes en términos de liquidez. Sin embargo, hay otras empresas como Aluar que han tenido una suba, realmente una baja a lo largo del año. Ni hablar lo que es la empresa Vima, que es el propio mercado, con una baja bastante importante de lo que va durante el año, ganándole el resto en términos de baja. Un Banco Galicia con una suba del 184% o el propio Banco Macro son también empresas que se destacan en lo que es la suba. O sea, los bancos han sido grandes ganadores durante el periodo. Una empresa promedio, lo que ha sido, y compensando malamente lo que es la inflación, ha sido la empresa YPF o lo han sido las transportadoras de gas. ¿Mm? Ver el pantallazo conjunto haciendo la comparación es mucho mejor que ver cada activo de forma particular y al mismo tiempo al identificar por sectores vemos que los bancos han tenido un cierto comportamiento que superó a la inflación. Una empresa como Comercial del Plata, con todo su movimiento interno, su actividad, etcétera, ha ganado muchísimo respecto a la inflación y después hay empresas como las reguladas, la telefonía que ha disminuido, las empresas vinculadas con el hierro, con tipo de cambio atrasado, con el aluminio, han sido perdedoras. Hablo tanto de Aluar como lo que puede ser un Ternium Siderar, una suba del 2,3 y una pérdida en el mes de casi el 8%. Pero bueno, volvamos a lo macro. En lo macro aparecen las calificadoras de riesgo como Moody's, que hablan de las dificultades de Argentina hacia adelante, más allá de este desempeño de cortísimo plazo, mirando hacia el futuro, podemos estar viendo dificultades para poder enfrentar las obligaciones de como que los mercados reaccionan positivamente en ciertos activos, que la coyuntura propia del blanqueo puede llevar a que ciertos activos tengan una suba importante, dado que todo el dinero va hacia los mismos activos, que son un buen refugio en dólares. Durante esta gestión van a estar pagando, lo cual se sabe que hay voluntad de pago más allá de capacidad de pago y se confía en una posibilidad de roleo de deuda, como lo hizo ayer el Tesoro colocando bonos en pesos y encontrándose que consiguió todo el dinero que vencía y además un adicional, pagando un poquito más de tasa de interés que lo que pagaba incluso esa deuda que fue generada ayer en el mercado secundario, según una rentabilidad adicional para quienes suscribieron los bonos ayer de corto plazo del Tesoro en pesos, para darle más financiamiento. Si uno piensa que el Tesoro consigue financiamiento para ir roleando su deuda y además podemos agregar algún tipo de acuerdo con el FMI en un final de año o el año que viene, podemos pensar que esa perspectiva de dificultades de pago que presenta un análisis Moody's puede ser, eh, por supuesto, existe la probabilidad, están obligados a, por lo que es su tarea de calificación de riesgo, dejar evidenciado esa dificultad de pago que tiene Argentina a futuro. Ciertamente, si no rolearía la deuda, como pasa con todos los países, no podría pagarla, pero el riesgo país de Argentina, que si vemos a nivel gráfico, el año pasado estaba encima de los 2.500 puntos, tendiendo a cerca de 2.700, estamos hablando de octubre del año pasado, fue disminuyendo, disminuyó después de la contienda electoral, disminuyó de más de 2.000 puntos cuando asume Milei a una cifra que en algún momento se acercó a los 1.200 puntos y luego fue comenzando para, después de haber superado los 1.600 puntos, por lo menos el día de ayer, veremos cómo actúan los mercados hoy,
terminó en los 1.480 puntos, lo cual es años luz de países vecinos que son investment grade, de países vecinos que no pagan 200 puntos de riesgo país, pero que en términos relativos, si comenzara a existir una continua suba de los bonos en dólares, por el contexto que planteé, más allá del blanqueo, podemos estar viendo una disminución del riesgo país. Igual necesitamos tener un riesgo país muy por debajo de este valor. Estamos diciendo, habiendo quebrado los 1.000 puntos, para poder pensar en un roleo de la deuda en dólares, que es lo fundamental para Argentina, con miras no solo al 2025, sino 2026 en adelante. En ese sentido, aparece algo y que nos puede asegurar o nos puede aumentar la probabilidad de bajas de tasas de interés, lo cual es fundamental para la economía argentina. ¿Y qué es? Las posibilidades de recesión a nivel de Estados Unidos. Recesión global y recesión de Estados Unidos. Aparece otro banco, un banco de inversión, que es JP Morgan, con proyecciones, esto es sacado directamente de su página web, que hablan de que aumentaron las probabilidades de recesión a un 35% para el año presente, de acuerdo a este banco de inversión y su research, que por supuesto este banco es el más grande del mundo y estamos hablando de una presencia global en lo que es inversiones. Entonces, trabajan con varios escenarios, con distintas posibilidades y concluyen que para el 2024, según sus estimaciones, existe esa posibilidad de recesión, mientras que para el año 2025 esa posibilidad de recesión, en vez de disminuir, la incrementan a un 45%. Frente a ese contexto, lo recomendable en términos de política económica, ya olvidándome de Argentina, sino pensando en una economía como Estados Unidos, es implementar una política monetaria expansiva con una fuerte baja de tasas de interés. El riesgo de la inflación va a desaparecer dada la contracción de la demanda y lo que se busca es expandir esa demanda para que la oferta no tenga que dejar de ofrecerse y eso va a significar una baja en términos de actividad. Para Argentina eso afectará el precio de las commodities, pero por otro lado bajará el costo financiero como costo de oportunidad internacional y permitirá una baja de tasas de interés. Ahí va a estar el trade-off entre cómo afecta a Argentina, país basado en lo que es la venta de commodities y donde sus inversiones más importantes planteadas a futuro, por ejemplo a partir del RIGI, tiene que ver con la venta de commodities. Si es que el precio de esas commodities tiende a disminuir, puede hacer frente a sus obligaciones en dólares o aumenta el riesgo de no poder hacerlo. Bueno, eso es lo que elucidará el mercado en las próximas semanas. Por lo pronto, el efecto de corto plazo del blanqueo ha sido positivo sobre los activos argentinos. Veremos cómo sigue reaccionando el mercado. Algunos activos ya pasan a dar rentabilidad nula, lo cual implica que puede ser que haya toma de ganancias en ellos y un movimiento desde, por ejemplo, obligaciones negociables que bajaron a tasas similares a las del Tesoro norteamericano, solo que son de empresas argentinas operando en Argentina, más allá de alguna que tenga presencia internacional. Entonces parece medio ilógico que una ON argentina pase a tener la misma rentabilidad que un bono del Tesoro norteamericano y tenga una rentabilidad un cuarto de lo que es la deuda argentina. Hay una disparidad de tasas de interés, lo cual uno pensaría que la ON quedó cara y que hay bonos argentinos que pueden subir de precio dada esta situación. Por supuesto que en análisis personal el mercado evidenciará si es correcta o no la apreciación que podemos realizar en un contexto que por supuesto es volátil y no es recomendación de inversión, sino solamente parte de un proceso de educación financiera. Cualquier comentario lo puede enviar en forma directa hacia teautomous@gmail.com desde la página de consultor financiero en la parte de contacto con sus datos y si no, debajo de este video en YouTube o la plataforma que lo esté viendo, que con gusto, si es posible, realizaremos la respuesta correspondiente. Hasta luego.